Acá. Profesor, buenas tardes. Gerardo, ¿cómo están? Juancho Villaverde, ESPN. Buenas tardes. Profe, habló hace un rato el técnico de la selección jamaiquina y destacó mucho el carácter de la selección de Guatemala, así como su buen juego de transición. Él decía que para poder sacar adelante el partido ellos tenían que tener mucha prioridad en el balance de su juego. ¿Qué tanto siente usted que la selección guatemalteca fortalece su juego solo en el juego de transición o que esa es su fortaleza principal? Y a Gerardo, este grupo junto con el cuerpo técnico ha sobresalido por el grupo también. En esta Copa aún no has tenido la oportunidad de tener minutos. ¿Cómo lo han vivido ustedes los que no han tenido esa oportunidad también? Buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros. Realmente para mí es un honor poder representar a Guatemala, lo representamos todos. Estoy convencido desde que vino Luis Fernando se habló del grupo, que era lo más importante, y lo disfrutamos todos, lo sufrimos todos como que estuviéramos jugando. Hoy en día no me ha tocado jugar, pero me lo disfruto al máximo. Realmente tengo la bendición de poder pertenecer a este grupo y nos sentimos parte. Muchas veces en un plantel de seleccionados hay muchos egos porque por lo general venimos jugadores importantes en nuestros equipos, pero realmente esto ha sido la diferencia y desde que nos juntamos para ir en viajes largos, para tratar de ganarnos un espacio en este lugar, que es la Copa Oro, lugar privilegiado, decidimos que el grupo era lo mejor y por eso estamos como estamos. Sí, qué bueno que destaquen el carácter de nuestros jugadores, el espíritu combativo, el espíritu de remontada que tuvieron nuestros jugadores en el partido anterior cuando sabíamos que el empate no nos servía de nada. Creo que sí lo han demostrado en cada partido y eso es algo muy interesante y que lo buscamos siempre, que el equipo tuviera carácter y personalidad de plantarse en cualquier cancha contra cualquier rival y jugar de tú a tú. Hablaban de las transiciones, intentamos tener buenas transiciones porque además tenemos creo que gente idónea para eso. A la vez también tratamos de estructurar las jugadas desde el fondo y salir jugando desde nuestra portería y tratar de llevar la pelota limpia al otro lado a ras del pasto, ¿no? A veces se puede, a veces no, pero siempre se intenta que tengamos una línea de juego muy definida, pero destacaría, sí, sobre todo el carácter y la personalidad de nuestros jugadores. Hola, profe, Archbell de CONCACAF.com. Quiero preguntarle sobre la llegada de Nathaniel Méndez al equipo. ¿Qué destaca usted del fútbol de Nathaniel y qué ha aportado a este equipo fuera de la cancha, a este grupo? Sí, futbolísticamente es un jugador muy rápido, es potente, es hábil en el último tercio y se entra muy bien sobre la marcha. Creo que es algo que veíamos desde siempre. Ha dado dos pases de gol, o sea, tiene mucho sentido del juego. Además trabaja en defensiva, va y viene. Creo que tiene muy buenos hábitos, obviamente, que ha adquirido en Inglaterra. Y se adaptó muy bien al grupo. Realmente encajó muy bien y muestra eso, los buenos hábitos que tiene, porque él llega desde la forma en que se cuida, en que se alimenta, en que hace los estiramientos antes del entrenamiento, termina el entrenamiento y se queda haciendo algo más. Esos hábitos europeos o de otro lado que el mismo Rubio Rubín tiene y Aarón Herrera tiene, que le van transmitiendo a los demás y que se van dando cuenta de cómo debe ser, ¿no? De nada. Profesor, buenas tardes. Gerardo, buenas tardes. Sebastián Coma, Tíos por Guatemala. En los 15 minutos que nos regalaron hoy en el entreno, vimos que hicieron un trabajo diferenciado tanto Rubio, que entendemos más por el tema de la contractura que viene arrastrando, pero también Aarón Herrera. ¿Hay alguna duda que alguno de ellos dos juegue? Y si tiene alguna duda con otra posible lesión o algún jugador todavía recuperar previo al duelo de mañana. Sí, tienen un desgaste muscular, los dos tienen un cansancio, vienen arrastrando ya muchos partidos y tratamos de cuidarlos al máximo, no correr riesgos en los entrenamientos, ¿no? Si juegan o no, tal vez el doctor diga que no, pero ellos van a decir que sí. Va a ser muy difícil que en un partido de estos, si los dejo afuera, me matan. Me matan ellos y me mata la afición.
Si ellos dicen, yo los echo para adelante, ¿no? O sea, hay partidos en que hay que correr algunos riesgos y este es uno de ellos, ¿no? ¿Qué tal, profesor? Y Gerardo, Hugo Ramírez de Univisión de TUDN. La primera para ti, Gerardo. ¿Qué tiene de especial Luis Fernando Tena? Ayer platicábamos con también tu portero, uno de los líderes, Nicolás Hagen, y nos decía que Luis Fernando Tena ha cambiado mucho y tienen a la afición guatemalteca, pues tú lo has visto, ustedes lo han visto, cómo ha llenado 3 diferentes escenarios. El cuarto, hoy que me encontré en la mañana a unos aficionados guatemaltecos, me decían, lo llenaríamos si no es que no hubieran subido a $500 ya el boletaje. ¿Qué nos puede decir que tiene de especial lo que ha hecho Luis Fernando Tena con este grupo, Gerardo? Y para usted, profesor, sería un fin de semana perfecto, Guatemala ganándole a Jamaica, México ganándole a Costa Rica para que enfrentase a México en unas semifinales de Copa Oro. Bueno, la verdad que para nosotros como jugadores es un honor que con tal experiencia y trayectoria tengamos un técnico así. Nosotros ya veíamos fútbol cuando el profe consiguió el mayor logro que tiene la selección mexicana siendo campeones olímpicos. Nosotros lo vimos por la televisión. Y cuando llegó, él en ningún momento puso ninguna cara fea, nunca se ha quejado de algún viaje que no hemos tenido todas las comodidades. Y aparte de lo que él nos dice, nos trata de transmitir, él no lo demuestra con sus actos. En todo el día siempre está viendo y velando por los jugadores y realmente eso para nosotros es un tesoro y lo tratamos de cuidar. Él siempre ha puesto el grupo por delante en cualquier situación y para eso nosotros lo respaldamos siempre y yo creo que él está muy contento con nosotros y nosotros queremos que él se quede por mucho tiempo con nosotros. La verdad es que sí, estoy muy contento. Todo ha sido mucho mejor de lo que yo esperaba en este año y medio. Contestando a tu pregunta, sí sería un fin de semana ideal. Si gana México hoy, si gana Guatemala mañana, pues sí sería extraordinario estar los dos en la semifinal el próximo miércoles en Dallas. Tenemos que ir paso a paso y muy conscientes de lo difícil, de lo duro que es el rival que nos toca, que es Jamaica, ¿no? Buenas tardes para todos, Maynor Barrios de Claro Sports, profesor Gordillo, qué gusto saludarlos. Buenas tardes. Profe, algunos medios en México han hablado sobre alguna posibilidad de que usted pueda asesorar de alguna forma a la Comisión de Selecciones en ese país. ¿Usted le interesaría hacer eso? ¿Estaría dispuesto o definitivamente se quedaría enfocado en Guatemala? Gracias. Sí he leído algunos tweets, yo también. Pero la verdad es que nadie me ha hablado de eso, no tengo ningún conocimiento de esa posibilidad y mientras no exista eso yo creo que no podemos caer en especulaciones y concentrarnos en lo que es el partido de mañana, ¿no? Buenas tardes para Gerardo y buenas tardes para el profe Buenas Roberto tardes. Canario Ramírez de Canario Network, aquí en los Estados Unidos. Gerardo, ¿cómo se siente el grupo que está a un paso de hacer historia, de que ya le ganaron a una selección de Guadalupe que hace 2 años los eliminó de preliminares? Ahora se viene Jamaica, que ha sido un rival que nunca se le ha podido ganar en Copa Oro. Y para el profe, ¿cómo está visualizando ese partido para el día de mañana frente a este rival tan difícil? Sí, realmente, como ustedes lo dicen, va a ser un rival bastante complicado. Yo creo que estamos los mejores de la región en estas fases y también nosotros tenemos lo nuestro. Creo que también tenemos que ver muchas virtudes, muchas cosas buenas que hemos tenido para poder llegar hasta acá y sabemos que va a ser difícil, como son todos los partidos hoy en día. El fútbol se equiparó mucho, por más que ellos tengan jugadores en ligas realmente de primer nivel, que nosotros lo reconocemos, nosotros también tenemos lo nuestro y creo que tenemos lo más importante, que es la unión del grupo y no tengo ninguna duda que mañana vamos a dar una muy buena batalla. Yo visualizo un partido contra un rival durísimo, que ya lo dice Gerardo, tiene muchos jugadores en Europa y en las mejores ligas y en primera división. Creo que fue incluso mejor que Estados Unidos en el trámite del partido. Al final empataron, pero creo que en el trámite fue mejor Jamaica. Pero también creo que Guatemala tiene sus fortalezas y tiene jugadores muy capaces y en muy buen nivel, con el ánimo dispuesto.
y vamos a mantener nuestra forma de juego, no vamos a cambiarla, aún sabiendo que el rival es muy fuerte, ¿no? O sea que se va a dar un partido parecido al de Guadalupe, donde habrá opciones de gol en ambas porterías, ¿no? Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Easy Deportes le saluda. Decía mi colega, la estadística lamentablemente no favorece a la selección nacional de Guatemala. Pero ¿qué tiene que hacer el combinado Chapín para avanzar a la siguiente ronda y vencer a los jamaiquinos mañana? Tenemos que jugar un poco mejor de lo que lo hicimos con Guadalupe. Si jugamos como con Guadalupe no nos va a alcanzar. Este rival es más fuerte. Entonces tenemos que tener menos distracciones en defensa y más profundidad en ataque. Y como he dicho siempre, llegar más acompañados al área rival, porque de repente creamos opciones de gol, pero no concretamos porque necesitamos llegar con más gente al área, que es el 85% de los goles caen ahí, ¿no? Entonces creo que tenemos que llegar, los de atrás tienen que pisar más el área rival, ¿no? Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Sabemos que prioriza mucho el manejo de grupo y es algo que agradece mucho los jugadores, pero a lo largo de esta semana se da un poquito de polémica por un video que surge justamente de los jugadores. ¿Cómo se maneja eso? Porque generó ruido en Guatemala. Sabemos que fue un descanso que se les dio, pero qué mejor escucharlo de propia voz. Sí, ellos tenían permiso para salir y salieron todos y llegaron a tiempo todos. O sea, realmente no creo que tengamos que hacer una tormenta en un vaso de agua. Fue todo bien y todo sigue normal y todos cumplieron, ¿no? We open the question in the Zoom, so Rudy Martinez, you can make your question. Muchas gracias, un saludo a todos en Estados Unidos, soy Rudy Martínez para ESPN en Guatemala. Primero consultarle a Gerardo, no sé si me escuchan. Sí, adelante. Sí. Gerardo, consultarte un poco cómo has vivido el que se incorporaron jugadores como Nathaniel, como Aarón Herrera en esta última etapa para este campeonato, que nos contaras a lo interno, más allá de lo que han podido aportar y que lo hemos visto en la cancha, a lo interno, cómo lo ha recibido el plantel, cómo se han sentido con este tipo de jugadores, qué pensás vos que jugadores que no nacieron en Guatemala pero que están dispuestos a defender la camiseta con orgullo se unan al plantel, no solo para este campeonato, sino pensando en lo que viene. Y aprovechando al técnico Luis Fernando Tena, ya el entrenador de Jamaica nos hacía un análisis muy importante sobre Guatemala. ¿Qué piensa de la selección de Jamaica? ¿Cuáles son sus fortalezas? ¿Qué debilidades puede atacar la selección de Guatemala mañana para pensar en esa clasificación que tiene muy ilusionados a todos los guatemaltecos acá en el país? Muchas gracias. Hola, la verdad que me siento muy orgulloso de que jugadores de tal envergadura, de tal calidad, se inclinen por jugar y representar a la selección de Guatemala. No cabe ninguna duda que vienen a aportar en lo futbolístico muchísimo, pero como bien lo mencionó el profe Luis Fernando al principio de la conferencia, ellos vienen a enseñar también muchas cosas de lo que ellos viven en su día a día en sus clubes. Y la humildad que tienen para poder convivir con nosotros, para tratar de hablar un poco el español y que no sea todo en inglés, a veces aunque sea de broma, pero ellos lo intentan y realmente a mí me llena de orgullo que jugadores con esa calidad y en esas ligas volteen y decidan jugar por Guatemala, porque todos le tenemos un gran cariño y un amor a la selección y ellos también lo hacen a su manera, así que bienvenido sea y estoy muy orgulloso que ellos hayan tomado la decisión. Sí, Jamaica es un equipo muy compacto, muy ordenado. Sus virtudes son la velocidad, son jugadores muy fuertes y muy rápidos, y sobre todo sus atacantes, que son jugadores de una gran calidad. Orlando Castellán, you can make your question. Este Orlando no falla, siempre está en todas. A ver si le sirve ahora sí. Buen día para todos, para Luis y para Gerardo y para todos los que se encuentran en la sala. Hablando que está en servicio informativo en deportes. Una pregunta para cada uno. Luis, más allá que puedas conocer mucho al equipo jamaicano, cuando estuviste en la selección mexicana, los enfrentaron muchas veces, a diferencia de que hoy los jugadores son pues, un poco más profesionales y de mayor envergadura de lo que tienen dentro de la cancha. ¿Cómo jugarle a este equipo, más allá de
esta Copa de Oro. Y para Gerardo, ¿tú cómo ves a tu equipo, cómo ves a los chicos, a tus compañeros dentro, a pocas horas de poder jugar este partido? ¿Cómo los ves a ellos? Si los notas nerviosos, ansiosos, o con ganas de sacar adelante este resultado para poder avanzar a la siguiente fase. Sí, la verdad que estamos muy ansiosos, pero sobre todo con muchas ganas de ver ese estadio lleno, porque sabemos que Guatemala está haciendo una sensación no solo en el campo, la conexión que estamos teniendo también con la gente en las gradas está siendo espectacular. Volvimos a creer, nos volvimos a sentir identificados con la selección, como guatemaltecos hablo, claro, y realmente estamos con muchas ganas de que llegue el partido y poder ver ese estadio lleno. Yo creo que todos se asombran y no somos los únicos que se nos eriza la piel al escuchar el himno, porque la pista ni suena, y realmente muy orgulloso de todos los aficionados que están llegando a respaldarnos, porque queremos que se sientan orgullosos de cómo representamos a su país dentro de un terreno de juego. A Jamaica le vamos a jugar de la misma manera que hemos jugado los 3 partidos anteriores, presionándolos de arriba y tratando de atacar lo más consistente que se pueda, consciente de los riesgos que vamos a correr con los jugadores de gran calidad que tienen, pero no vamos a cambiar nuestra forma de juego. Creo que los jugadores lo han asimilado muy bien. Sí, basados en el carácter, no podemos perder, por supuesto, ni un ápice de intensidad de la que hemos puesto y del carácter de la personalidad que ya han hablado de nuestros jugadores. Y sí, por supuesto, sería histórico pasar a semifinal de Copa Oro, sería sobre todo una gran alegría para nuestra gente y una gran satisfacción para todos nosotros. Thank you so much. This is the finish for the press conference. Thank you, head coach, and thank you, Gerardo, and good luck tomorrow.